Ante todo, quisiera agradecerles que nos hayan querido acompañar, aunque sea virtualmente, en la conmemoración de la Diada Nacional de Cataluña, que año tras año celebramos en Madrid. Sin duda, se trata de una celebración muy diferente a todas las que nos han precedido. En primer lugar, porque la forma de esta conmemoración ha tenido que adaptarse a las necesarias medidas de prevención a que nos obliga la pandemia que padecemos desde principios de año. El impacto que la COVID-19 ha tenido en nuestra sociedad, en todos los órdenes, es incuestionable. Desde la economía hasta las actividades cotidianas, pasando por el estrés al que ha sometido nuestros servicios básicos o los nuevos hábitos de relacionarnos que hemos ido incorporando. Pero por encima de cualquier consideración, el impacto más aturdidor es el que han padecido las víctimas y sus familias. Es momento de expresar un sincero recuerdo para todas ellas, tanto para todas aquellas personas que no han podido superarla, como para las que aún superándola padecen o han padecido sus consecuencias. El impacto ha sido de tal magnitud que en el momento de preparar esta conmemoración tuvimos conciencia de que los actos de este año deberían reflejar esta situación. De ahí que invitáramos a participar al señor Tacho Benet, no solo por sus cualidades como analista, emprendedor y mecenas cultural, y por tanto persona comprometida con la sociedad catalana, sino también por el hecho de haber contraído la enfermedad y podernos relatar en primera persona sus experiencias y sus reflexiones. Participación que le agradezco sinceramente. Al mismo tiempo, quiero expresar públicamente una vez más, y no me cansaré de repetirlo, mi reconocimiento personal hacia todas las personas que han contribuido al funcionamiento de nuestros servicios básicos durante estos meses. Ellas son nuestra auténtica línea de defensa frente al virus. Se trata de un reconocimiento no solo por la labor desarrollada hasta ahora, sino especialmente por la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que la pandemia ha generado y los retos que nos plantea, como es el caso hoy mismo del inicio del curso escolar en Cataluña. Todas las administraciones públicas, y la Generalitat de Cataluña no es una excepción, hemos estado centradas en combatir la pandemia, en contener su propagación, en adoptar medidas que protegieran a la población y que garantizaran el funcionamiento de los servicios esenciales, especialmente los sanitarios, pero no exclusivamente. Pero debo advertir que hasta que no dispongamos de tratamientos y vacunas definitivos, no podemos bajar la guardia. Es esencial que en estos próximos meses de la llamada nueva normalidad, la ciudadanía adopte los hábitos y los medios que hemos podido comprobar que funcionan. Espero que la experiencia del conferenciante de hoy, el señor Tacho Benet, nos sirva precisamente de referente. No se trata, pues, de volver a la normalidad conocida, ni a retomar lo que hacíamos antes de la pandemia o de hacerlo como lo veníamos haciendo. Se trata precisamente de construir una nueva realidad, como indicó el presidente Torra, una nueva realidad donde la economía, los servicios y la cultura se sitúen al servicio de las personas para diseñar un mejor futuro para todas, sin exclusiones. Al inicio he querido subrayar que era una conmemoración de la Diada Nacional de Cataluña diferente, y no lo es solo por el contexto generado por la pandemia. Hay más elementos que la hacen singular. Desde la recuperación de la democracia en España, en Cataluña conmemoramos una diada con presos políticos y exiliados por tercer año consecutivo. Es de calado. Es una situación que afecta directamente a la calidad de la democracia en España y también a nuestro régimen de libertades. Seguramente, a pesar de la incomodidad que algunos puedan generar estas observaciones, convendrán conmigo que el conflicto abierto hoy entre Cataluña y el Estado español es uno de los retos más acuciantes que tenemos planteados. Porque se trata precisamente de eso, de un conflicto entre el Estado español y Cataluña. No nos hallamos ante una situación de conflicto entre catalanes, ni de desgarro, como lo calificaba hace unos días el señor Pedro Sánchez, aunque haya quien intente alimentarlo o incluso generarlo. Sirva de ejemplo lo que poco a poco vamos conociendo sobre la llamada Operación Cataluña. Supongo que coincidirán en que se trata de informaciones inquietantes y escandalosas que afectan a la calidad de la democracia y de las instituciones del Estado. Nos encontramos, pues, ante un conflicto político entre el Estado y Cataluña. Un conflicto que la inmensa mayoría de los catalanes y catalanas queremos resolver votando.
Así de simple y a la vez así de difícil. Y prueba de ello es que los presidentes Sánchez y Torra se emplazaban precisamente la semana pasada a retomar la mesa de diálogo. ¿De diálogo entre quién? Pues evidentemente de diálogo entre el Estado español y Cataluña. Hemos insistido durante años y seguiremos haciéndolo. Un conflicto de naturaleza política solo puede resolverse mediante el diálogo y el ejercicio del voto. Por supuesto, un diálogo en el que se confrontarán las posiciones y los puntos de vista diferentes. Pero si el diálogo se aborda con una actitud sincera de querer superar la crisis, de ir a la raíz del problema, sin duda será un diálogo efectivo y permitirá superar esta crisis. La voluntad del Govern de la Generalitat de celebrar en Madrid año tras año la Diada Nacional de Cataluña, pese a los intentos de impedir lo que hemos sufrido en alguna ocasión, responde precisamente a esta voluntad de diálogo, de expresar también aquí en Madrid cuáles son nuestros puntos de vista, de hacerlo con respeto pero sin complejos. Un conflicto como este, capaz de movilizar a la ciudadanía de Cataluña durante tantos años, no puede tener el silencio por respuesta ni la negación del diálogo como proponen algunos, y mucho menos aún la judicialización de lo que la política no supo resolver en su momento. En breve, el president Torra afrontará 2 episodios más de la estrategia de judicialización, en el Tribunal Supremo este próximo jueves y el día 23 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Parecen convivir 2 estrategias en relación a este conflicto. El tiempo nos dirá si diálogo y judicialización eran estrategias contrapuestas o complementarias. La primera, el diálogo, coincidiendo con el cambio de gobierno, durante un espacio de tiempo pareció que se abría paso, pero más tarde quedó congelada. Sin embargo, desde la semana pasada parece que vuelve a tener su oportunidad. Debemos esperar que no sea una táctica solamente para ganar tiempo. Paralelamente, la segunda, la estrategia de judicialización, no ha cesado durante todo este tiempo. Y no solo no ha cesado, sino que cada vez hay más personas encausadas. Llegados a este punto, reflexionaba en mi intervención, recuerdo del año pasado, aquí en Blanquerna, que deberíamos preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿La democracia o la unidad de España? ¿Vale todo para impedir nuestra voluntad de decidir democráticamente nuestro futuro? Y si es así, ¿a qué coste? Les invito a formularse un año más estas cuestiones, porque cada vez es más evidente que el coste va tomando forma de descrédito del Estado y de sus instituciones. A pesar de todo, nosotros nos negamos a creer que esta situación no tenga una salida dialogada, y de ahí que demos la bienvenida al regreso del ofrecimiento de diálogo. En Cataluña, basándonos en el diálogo, hemos construido amplísimos consensos y se siguen plasmando de diferentes maneras. Es más, somos plenamente conscientes de que solo mediante amplios consensos seremos capaces de superar esta crisis. Y por esto, en la negociación y en el diálogo nos encontrarán siempre. Pero déjenme añadir, en la defensa de nuestros derechos también nos encontrarán siempre. Eso sí, de forma cívica, pacífica i democràtica, com lo ha hecho siempre la societat catalana. Moltes gràcies, molt bona Diada Nacional de Catalunya.